Rafael Fernández Martínez, psicólogo clínico del Servicio de Psiquiatría de Área de Gestión Integrada de Vigo y coordinador de la rehabilitación cognitiva en el Hospital El Día Nicolás Peña. Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con esta mesa redonda dedicada a la rehabilitación neuropsicológica en personas con trastornos mentales graves, con trastornos de esquizofrenia o trastornos del espectro de la esquizofrenia. En primer lugar, presentará la doctora Olga Gutiérrez, psicóloga clínica de la EOCSI de Vigo, los resultados de un estudio que se realizó en el área de Vigo, en concreto en el Centro de Rehabilitación Psicosocial Lenda de Redondela y en el Hospital de Día del Nicolás Peña, sobre el juego terapéutico, el Triskel. Y a continuación el doctor Carlos Espuig, biólogo, investigador del Instituto de Investigación Biomédica Galicia Sur, sobre biomarcadores que pueden ser predictivos de la respuesta a este tipo de intervención rehabilitadora. Sin más, cuando quieras, Olga. Es un placer estar aquí hoy con todos vosotros. Yo quiero agradecer a la organización que me hayan invitado a participar y especialmente a Adolfo Piñón por invitarme a formar parte de proyectos que son siempre creativos y estimulantes. Los que vinierais el año pasado conocéis el Triskel. Es un programa de rehabilitación neuropsicológica en formato de juego de mesa. Surge en el ámbito de las adicciones, pero yo hoy os voy a hablar de su aplicación en personas con esquizofrenia y de su uso en los servicios de rehabilitación de la red pública. Bueno, ahí podéis ver los puntos que voy a tocar en la presentación. Vamos a empezar hablando de cuestiones más teóricas, acerca de cuáles son los principales déficits cognitivos en pacientes con esquizofrenia y hablaré también resumiré las características de los programas de rehabilitación cognitiva en este ámbito. Luego trataré cuestiones más empíricas y os presentaré la metodología de un estudio empírico que hemos realizado para analizar el impacto del Triskel en medidas neuropsicológicas, sintomatológicas y funcionales en personas que tienen este diagnóstico. Vamos allá. Bueno, se estima que entre el 60 y el 80% de los pacientes con esquizofrenia presentan déficits cognitivos. El deterioro cognitivo se considera una característica nuclear de esta enfermedad. Existe deterioro cognitivo desde la fase prodrómica, antes de que la enfermedad debute. Encontramos deterioro cognitivo en pacientes con y sin medicación, incluso encontramos deterioro cognitivos en familiares de pacientes. La gravedad del deterioro cognitivo en esquizofrenia es relativamente independiente de la sintomatología. A veces persiste cuando han remitido los síntomas positivos e incluso los negativos. Esto nos lleva a pensar que el deterioro cognitivo en principio no es secundario a otros factores, es una característica nuclear de esta patología. El curso de los déficits cognitivos en esquizofrenia parece ser relativamente estable y las alteraciones afectan a casi todas las funciones cognitivas, con mayor repercusión en las áreas de atención, memoria y funciones ejecutivas. El deterioro cognitivo en la esquizofrenia correlaciona mejor incluso que los síntomas con el funcionamiento psicosocial. Se considera uno de los predictores más importantes del desempeño psicosocial de los pacientes con esquizofrenia. Las personas con esquizofrenia, como digo, presentan
déficits cognitivos en distintas áreas. La mayor parte de los pacientes tienen dificultades a la hora de realizar tareas donde está implicada la memoria. Es muy frecuente que haya alteraciones en las funciones nésicas. En el epicentro de muchos de los déficits funcionales que presentan las personas con esquizofrenia están las alteraciones en las funciones ejecutivas, que tienen que ver pues, con la planificación, la toma de decisiones, la flexibilidad cognitiva, la resolución de problemas complejos. Algunos expertos consideran los déficits en la memoria de trabajo como el núcleo central del deterioro cognitivo en la esquizofrenia, dada su vinculación con la corteza prefrontal y la hipofrontalidad característica de esta enfermedad. Nos encontramos también en estos pacientes pues, una limitación general de los recursos atencionales con bajo rendimiento en un amplio conjunto de tareas que requieren el uso de procesos atencionales, en atención selectiva, atención sostenida, atención dividida, etc. Teniendo en cuenta pues, el amplio porcentaje de personas que presentan un deterioro cognitivo y lo relacionado que están esos déficits cognitivos con el funcionamiento psicosocial en estos pacientes, pues la rehabilitación cognitiva se ha convertido en un objetivo prioritario en el tratamiento de la esquizofrenia, especialmente al demostrarse su importancia de cara a la recuperación funcional de estos pacientes. La rehabilitación cognitiva, los programas de rehabilitación cognitiva cuentan con un fuerte apoyo empírico. Yo os pongo ahí el ejemplo pues, de un metaanálisis con más de 2.000 participantes que se publicó en el año 2011, donde se concluye que la rehabilitación cognitiva tiene efectos beneficiosos en pacientes con esquizofrenia y que cuando se combina con programas de rehabilitación, sus beneficios se generalizan a la capacidad funcional y a los síntomas clínicos. Existe mucha investigación en los últimos años en este terreno y además de demostrarse el impacto a nivel neuropsicológico, sintomatológico y funcional, existen evidencias de que la rehabilitación cognitiva tiene un impacto significativo en la actividad cerebral, con el aumento de la actividad en regiones prefrontales y córtex cingulado anterior, mejora de la transferencia de la información interhemisférica, etc. Luego el doctor Spuch nos hablará pues, más en detalle acerca de biomarcadores que pueden predecir la respuesta al tratamiento en estos pacientes. Existen diferentes programas de rehabilitación cognitiva. Yo os pongo ahí pues, algunos ejemplos. Uno de los más conocidos es la terapia psicológica integrada de Roder y Brenner. Es un programa multicomponente, grupal y jerárquico, con módulos dirigidos en primer lugar a la rehabilitación de funciones cognitivas y con módulos posteriores de rehabilitación psicosocial. Otro programa de tratamiento muy usado en este campo es el de Wykes y Reader, que es un programa, en este caso, de sesiones individuales con tareas de papel y lápiz agrupadas en 3 módulos: flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y planificación. En nuestro país se han hecho aplicaciones de este programa en la Universidad de Barcelona, llevados a cabo por el investigador Rafael Penades. Otro programa también usado en nuestro contexto es el REACOP, un programa de rehabilitación neuropsicológica para psicosis y esquizofrenia, diseñado por Natalia Ojeda y sus colaboradores en la Universidad de Deusto. Es un programa grupal, pues también con diferentes módulos dirigidos a la rehabilitación de las funciones cognitivas comúnmente afectadas en estos pacientes. Bueno, en resumen, las mejoras en cognición en esquizofrenia se han encontrado usando diferentes aproximaciones conceptuales y teóricas, con diferentes métodos, unos basados en ordenador, otros en tareas de papel y lápiz, en diferentes formatos de sesiones grupales e individuales.
Todos los estudios resaltan la necesidad de diseñar intervenciones y tareas neurocognitivas que compensen los déficits motivacionales característicos de estos pacientes, con independencia del formato que tengan las intervenciones. En ese contexto nos planteamos qué utilidad podía tener el Triskel, un programa de rehabilitación neuropsicológica en formato de juego de mesa en pacientes con esquizofrenia. Y el empuje definitivo pues, para hacer este estudio fueron experiencias anteriores usando juegos como herramientas de rehabilitación. Algunas de esas experiencias pues, muy cercanas, como el juego de mesa denominado El Tren, elaborado por un psicólogo clínico de la EOSI de Vigo, Alejandro Torres, ya retirado, y otro juego también que se ha desarrollado pues, cerca de aquí en la EOSI de Orense es el Emotional Training por García Caballero, un psiquiatra de Vigo. Con esos antecedentes, pues, realizamos este estudio. Los participantes fueron pacientes a tratamiento ambulatorio en el Centro de Rehabilitación Psicosocial Lenda, en Redondela, y pacientes del Hospital de Día de Psiquiatría Nicolás Peña, aquí en Vigo. Los criterios de inclusión para participar en el estudio era que los pacientes tuvieran un diagnóstico de esquizofrenia y como criterios de exclusión, pues no los pacientes con ese diagnóstico que tenían un retraso mental, que tenían un daño neurológico moderado o severo, o estaban en un proceso psiquiátrico agudo o no tenían deterioro cognitivo, fueron excluidos. Esos pacientes no entraron en la investigación. De acuerdo con esos criterios de inclusión y de exclusión, fueron reclutados 24 pacientes, un total de 24 pacientes, que es el tamaño de la muestra de nuestro estudio. La edad media de ellos era 38 años, 20 hombres y 4 mujeres. Tenían un nivel educativo medio de una duración de 10 años en sus estudios. El 100% de los participantes tomaba medicación antipsicótica y el tiempo medio de evolución de la enfermedad eran 16 años. Como media eran pacientes crónicos, con esa media de enfermedad. Esos 24 pacientes fueron asignados aleatoriamente a dos grupos, a un grupo control y a un grupo experimental. Y os voy a contar ahora pues, las diferencias en los tratamientos que recibieron en función de que fueran asignados a un grupo o a otro. El estudio fue aprobado por el Comité Autonómico de Ética de Investigación de Galicia. Todos los participantes fueron informados de las características del estudio y dieron su consentimiento por escrito para participar. La participación fue voluntaria, no se les daba nada a cambio, ninguna remuneración económica y bueno, pues todos los datos están protegidos por la Ley de Protección de Datos. Todos los pacientes, tanto los del grupo control como los del grupo experimental, realizaron una evaluación clínica y una evaluación neuropsicológica antes y después de recibir la intervención. La evaluación neuropsicológica, tenéis ahí las pruebas que usamos. Los subtest del índice de velocidad de procesamiento del WISE, los subtest del índice de memoria de trabajo del WISE, les pasamos el test Stroop, el test del trazo y el test de fluidez fonémica y semántica. Otras pruebas clínicas y funcionales que completaron todos los participantes antes y después del tratamiento fueron el cuestionario de sintomatología SCL-90, una escala de evaluación de la actividad global y el cuestionario de salud SF-36. Esas son las medidas que tomamos en un momento pre y en el momento post.
Vale. Todos los participantes, tanto los del grupo Triskel como los del grupo Control, recibieron la rehabilitación cognitiva en un contexto de tratamiento biopsicosocial, consistente en programas de rehabilitación implementados por un equipo multidisciplinar. Nosotros aplicamos la intervención de rehabilitación cognitiva diferente en ambos grupos, pero todos los pacientes participaban de las actividades de rehabilitación en sus centros, en Lenda y en el hospital de día. Bien, los 13 de los pacientes fueron aleatoriamente asignados al grupo Triskel, lo que llamamos el grupo Triskel. El Triskel, bueno, como ya os he comentado, es un programa de intervención en formato de juego de mesa que combina estrategias de psicoeducación y estimulación cognitiva. Es un juego compuesto de un tablero, fichas y bloques temáticos de tarjeta con 1.105 pruebas teórico-prácticas. Ahí tenéis una foto del juego. Podéis ver el tablero, las fichas, las tarjetas que contienen las diferentes tareas y algunos de los materiales que se usan en las diferentes pruebas del juego. El Triskel, como muchos sabéis, pues se ha desarrollado en Cedro por Adolfo Piñón y en colaboración con otros centros asistenciales y de investigación. La dinámica del juego es similar, se puede equiparar al Trivial, pero hay diferencias. Y las principales diferencias pues, serían que en el Triskel es fundamental la figura del moderador. Es un profesional cualificado que introduce ayudas ajustadas a las dificultades de cada participante para contrarrestar la frustración y minimizar errores. Aporta elementos adicionales para llevarlos más allá de cada tarea, motiva, da feedback, maneja el grupo y el contexto de la sesión. Es un juego conducido por una persona, por un experto, que tiene que tener en cuenta todas esas variables que surgen pues, en la partida que se juega cada día. En el juego, como es habitual en los programas de rehabilitación cognitiva, las tareas están estructuradas y van de lo más fácil a lo más difícil. El juego está planteado de esa manera para seguir ese principio de jerarquización que es habitual en los programas y necesario en los programas de rehabilitación cognitiva. Las pruebas pues son variadas, son muchas, incluyen pruebas verbales, con un contenido verbal, donde la persona tiene que dar una respuesta verbal. Otras son manipulativas, donde el jugador tiene que hacer algo, y otras son de representación y donde se le pide al participante que haga un role-playing relacionado con alguna tarea. El juego incluye diferentes bloques temáticos. Para los propósitos de este estudio usamos los siguientes. Los bloques o el módulo de psicoeducación con contenidos de salud mental, tabaquismo y alimentación saludable. Usamos también las tareas relacionadas con habilidades sociales. Las tareas donde se trabajan funciones ejecutivas. Pruebas cognitivas manipulativas donde se usan tareas donde se ejercita la psicomotricidad, habilidades visoconstructivas, etc. Otras pruebas son cognitivos verbales y se trabajan tareas para ejercitar la atención, la memoria, la fluidez verbal, el cálculo. Esos son los bloques temáticos que componen el programa de rehabilitación en el juego. Los pacientes en el grupo Triskel recibían 24 sesiones de unos 60 minutos de duración. Las sesiones se realizaban 2 veces a la semana durante 3 meses. Estuvimos durante 3 meses jugando al Triskel. Las sesiones se llevaban a cabo en un grupo máximo de 6-7 pacientes, organizados en 3 equipos. Ahí tenéis una foto donde bueno, pues se ve la dinámica o trata de captar la dinámica que genera el Triskel cuando se juega. 13 participantes fueron asignados al grupo Triskel, 11 participantes fueron asignados al tratamiento control.
estos participantes del grupo control realizaron 24 sesiones consistentes en la práctica repetida de tareas cognitivas en formato de papel y lápiz, con la misma frecuencia y duración que el grupo experimental. Y os voy a presentar ahora los resultados. Vamos a ver. Esa gráfica refleja el grado de deterioro cognitivo de todos los participantes antes de realizar los programas de rehabilitación. La puntuación media en el MOCA de todos los participantes es de 21,38. El punto de corte del MOCA para hablar de deterioro cognitivo está en 26, o sea que tenemos una puntuación muy baja. De hecho, el 75% de los participantes del estudio presentan un deterioro cognitivo moderado o grave. Estos datos, bueno, pues nos dicen que la muestra es representativa de la población con la que estamos trabajando. La mayor parte de los pacientes con esquizofrenia tienen un deterioro cognitivo importante y eso es lo que vemos reflejado ahí. Y eso es lo que justifica la necesidad de este tipo de intervenciones. No se encontraron diferencias estadísticas entre el grupo control y el grupo Triskel en ninguna de las medidas antes de las intervenciones. Por tanto, los grupos son comparables. Vamos a ver qué diferencias encontramos después de la intervención, en un grupo y en otro, en las diferentes medidas neuropsicológicas, sintomatológicas y funcionales. Vamos a ver ahí. Tenemos en la gráfica que aparece arriba los resultados obtenidos en el grupo Triskel, en el índice de velocidad de procesamiento del WISE y en el índice de memoria de trabajo. En amarillo aparecen los datos pre y en morado los datos post. Vemos que después de las 24 sesiones del Triskel, la velocidad de procesamiento aumenta un poco, pero ese aumento no resulta estadísticamente significativo. Sin embargo, después de la aplicación del Triskel, sí vemos que el aumento en la memoria, en el índice de memoria de trabajo, resulta estadísticamente significativo. El aumento es mayor y alcanza significación estadística. Eso en el grupo Triskel. En la gráfica de abajo vemos los resultados del grupo control. Y vemos que en el caso del grupo control, después de la rehabilitación cognitiva, que podemos llamar clásica, aumenta de manera estadísticamente significativa la velocidad de procesamiento. En cambio, no se encuentran cambios en el índice de memoria de trabajo. En cuanto a los resultados de la medida, de la prueba del TMT, que es un test, bueno, pues que mide atención sostenida y atención alternante. Nos encontramos que en ninguno de los dos grupos, ni en el grupo Triskel ni en el grupo control, se encuentran cambios significativos. Las medidas pre y post no varían mucho después de los tratamientos. En el caso del Stroop, una medida relacionada con la atención selectiva y la inhibición cognitiva, tampoco encontramos cambios en ninguno de los dos grupos. Cambios significativos, no encontramos. Tampoco encontramos diferencias pre y post tratamiento en las medidas de fluidez verbal, ni en el grupo Triskel ni en el grupo control. En esas gráficas vemos en la parte de arriba los resultados pre y post en el cuestionario de síntomas en el grupo Triskel. Encontramos que de las diferentes subescalas que componen el SCL-90 se observa una disminución estadísticamente significativa en el grupo Triskel en la subescala de sensibilidad interpersonal y en la subescala de ideación paranoide. Esas medidas mejoran significativamente después de las 24 sesiones del Triskel.
En el grupo control no encontramos cambios significativos en las diferentes subescalas sintomatológicas de este cuestionario. Ahí os presento en la gráfica de arriba los datos de la escala de actividad global, la escala, bueno, la medida que usamos de funcionamiento diario. Vemos que después de las sesiones del Triskel, el aumento en la actividad se incrementa significativamente. El aumento resulta estadísticamente significativo. En cambio, en el grupo control no observamos cambios significativos en esa medida. En la gráfica de abajo nos encontramos los resultados referidos al cuestionario de percepción de salud. En la parte de la izquierda tenéis los datos del grupo Triskel. Vemos que mejoran un poco las puntuaciones, pero no son significativas. Y en la parte de la derecha tenemos los resultados del grupo control, donde vemos que el aumento en las puntuaciones del SF36 después de la rehabilitación cognitiva clásica resulta estadísticamente significativo. Bueno, vamos a ver un resumen de todas esas gráficas que nos permita, bueno, pues, comprender el impacto de ambos tratamientos. En el grupo Triskel nos hemos encontrado, en relación con las medidas neuropsicológicas, una mejora en el índice de memoria de trabajo. En cuanto a las medidas de sintomatología, nos hemos encontrado que después del Triskel, de jugar al Triskel, mejora la sensibilidad interpersonal y la ideación paranoide. Nos hemos encontrado también una mejora en la medida de actividad general y no hemos visto cambios en el cuestionario relacionado con la percepción de la salud. En el grupo control, en las medidas neuropsicológicas, hemos encontrado una mejora en el índice de velocidad de procesamiento, no hemos encontrado cambios en ninguna de las subescalas de sintomatología, no hemos encontrado cambios en la medida de actividad general y hemos encontrado que, a pesar de que los pacientes dicen que tienen los mismos síntomas y que están funcionando más o menos igual, consideran que su salud o perciben que su salud ha mejorado. Vale. Voy a discutir y a conectar estos datos con los resultados de otros estudios. Los resultados del grupo control irían en la línea de otros trabajos en los que se han descrito mejorías en el rendimiento cognitivo, en este caso en la velocidad de procesamiento, sin llegar a producir mejoras en el rendimiento sintomatológico y funcional, tras programas de rehabilitación cognitiva basados en la práctica repetitiva de ejercicios, lo que se considera en la literatura anglosajona el Drill and Practice Programs. Además, resulta llamativo que, a pesar de que estos sujetos, los sujetos del grupo control, no mejoran a nivel sintomatológico ni en el funcionamiento social, perciben que su salud ha mejorado, como decía antes, lo que puede ser un indicador de peor insight. En la línea de trabajos previos parece que, más allá de la mejora cognitiva, algunos aspectos del funcionamiento ejecutivo necesitan ser mejorados si esperamos que la rehabilitación cognitiva dé lugar a cambios en la sintomatología, en el funcionamiento cotidiano o en la conciencia de enfermedad. ¿Qué efectos hemos encontrado en el Triskel? La mejoría encontrada en memoria operativa en el grupo Triskel es en sí misma relevante y consistente también con estudios previos. La memoria operativa es una habilidad cognitiva que forma parte de las funciones ejecutivas y que interviene en procesos tan importantes como la comprensión y la producción del lenguaje, el razonamiento, etc. Nos hemos encontrado cambios en esa medida, solo en esa medida, pero nos parecen pues, de suficiente envergadura.
Nos hemos encontrado que el Triskel tiene un efecto también en la medida que usamos de funcionamiento. De acuerdo con la bien establecida relación entre la memoria operativa y funcionamiento psicosocial en la literatura, pues también nos hemos encontrado en este estudio que solo el Triskel tuvo efectos positivos en la escala de actividad general. En cuanto a la mejoría de los síntomas encontrada, hemos visto que solo se observa con el Triskel. Los estudios previos sobre los efectos de la rehabilitación cognitiva en los síntomas clínicos no están muy claros. Los datos son controvertidos. Las evidencias apuntan a que solo los programas de rehabilitación cognitiva que proporcionan experiencias positivas de aprendizaje, favoreciendo la autoestima y la autoeficacia, tienen efectos beneficiosos también en la sintomatología. El formato de juego de mesa del Triskel, pues que favorece el incentivo de ganar, el reto de alcanzar un objetivo y el sentido de eficacia, el feedback del progreso, la mayor adhesión de los miembros de un mismo equipo han podido tener un peso importante en estos resultados y en esta mejora en la sintomatología. Como limitaciones del estudio, señalaré que estudios futuros deberían programar periodos de seguimiento, incluir medidas de cognición social y específicas del insight o la conciencia de enfermedad, mejorar la representatividad y el tamaño de la muestra. Y como conclusión, y para ir terminando, pues quiero decir que varios factores parecen haber contribuido a los efectos reforzados obtenidos usando el Triskel en el contexto terapéutico habitual de personas con esquizofrenia. Varios factores son, a nuestro juicio, los responsables de los resultados que hemos encontrado. El hecho de presentarse en un formato de juego de mesa y todo lo que eso implica, generar un contexto terapéutico motivador. El programa está orientado a múltiples habilidades sociocognitivas, habilidades sociales, el hecho de realizar un número de ensayos amplio con práctica repetida y el tener un enfoque integrador, creemos que son características esenciales de este juego y que están en la base de los resultados que hemos obtenido. Y nada más, daros las gracias. Y las preguntas las dejamos para el final, ¿verdad? Pues doy paso a Carlos, que va a hacer su ponencia.